¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, es un gusto saludarte. Este es tu programa En Consecuencia a través de Plataforma Electoral, la vía por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este programa, en consecuencia, te lo ofrecemos un día después que hay sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el objetivo, aumentar nuestros conocimientos acerca de cuestiones electorales. ¿Por qué? Pues pensémoslo, y es la única vía, tal vez, para tratar de salir de todo lo que tenemos que salir. Se analiza un caso, se recuerda un caso, se recorre uno de los casos de la sesión anterior. Y el tema esta mañana, gastos de campaña en la elección extraordinaria para gobernador de Colima. Gastos de campaña en la elección extraordinaria para gobernador de Colima. Y para platicarnos acerca de este tema precisamente, se encuentra con nosotros esta mañana el licenciado Alejandro Olvera Acevedo, el secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera, ponente de este asunto en la sesión pública de ayer, y desde luego Alejandro, pues también proyectista de este asunto como secretario de Estudio y Cuenta. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, Carlos, muy buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, Alejandro, por estar con nosotros. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es que llegamos a este día en lo que se refiere a los gastos de campaña para la elección extraordinaria en Colima? ¿Por qué no nos platicas antecedentes? Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Bueno, como recordaremos, en el procedimiento electoral local ordinario que se llevó a cabo en el estado de Colima, cuya jornada electoral fue el 7 de junio pasado, pues se eligió entre otros al gobernador del estado. Llevada a cabo la jornada electoral, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima hizo el cómputo estatal de esta elección, emitió la declaración de validez de la elección y entregó la constancia de mayoría y validez al candidato postulado por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Esta determinación fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Estado, el cual confirmó estos actos y se impugna en juicio de revisión constitucional y juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante esta Sala Superior. En sesión de 22 de octubre de 2015, la Sala Superior, por mayoría de votos, determinó declarar la nulidad de la elección de gobernador en el estado de Colima, determinó vincular al Congreso del Estado para que emitiera la convocatoria a la elección extraordinaria correspondiente y al Instituto Nacional Electoral para que asumiera las atribuciones para llevar a cabo la elección extraordinaria correspondiente. Para que el INE organizara. Para que el instituto organizara. Eso es. Es en este contexto que se emite este acuerdo. El Congreso del Estado emite la convocatoria para la elección extraordinaria que se va a llevar a cabo el próximo 17 de enero de 2016, y en este contexto el Instituto Nacional Electoral asume las atribuciones inherentes al desarrollo de este procedimiento el día 30 de octubre de 2015. Uno de los acuerdos que se emite como efecto de esta asunción de atribuciones y la determinación de la sala, por supuesto, es el acuerdo CG 956 de 2015, el cual, entre otros aspectos, determina el tope de gastos de campaña para la elección extraordinaria de gobernador en el estado de Colima y determina, en la parte que aquí interesa, el monto del financiamiento público para gastos de campaña de los partidos políticos para esta elección extraordinaria de gobernador en el estado de Colima. Así es de que hace un mes y 4 días anula el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la elección ordinaria, digamos, la elección para gobernador ordinaria para el gobernador de Colima. A partir de ahí se espera entonces que dé el banderazo de salida el Congreso del Estado, es el que pone la fecha. Con la emisión de la convocatoria. Con la emisión de la convocatoria. En ese momento, una vez que ya actuó el Congreso, entra el INE a la cuestión de la organización de toda la elección extraordinaria. Sí, propiamente, como mencionaba, el Instituto Nacional Electoral emite un acuerdo de asunción de atribuciones inherentes al desarrollo del procedimiento, a la organización del procedimiento electoral extraordinario, como fue determinado en la sentencia emitida por la Sala Superior. Sí. Sí, y en este contexto, pues se emite este acuerdo sobre tope de gastos de
campaña, y decíamos en la parte que interesa sobre financiamiento público para gastos de campaña para esta elección extraordinaria en particular. Para esto habría que recordar que los partidos políticos tienen derecho a financiamiento público y a financiamiento privado. Y por lo que se refiere al financiamiento público, fundamentalmente el directo en 3 rubros: para actividades ordinarias permanentes, para actividades específicas que están vinculadas a actividades de educación, a capacitación política, a investigación socioeconómica, a labor editorial de los partidos políticos, y también a gastos de campaña. Este financiamiento para gastos de campaña, que es el que ahora interesa, pues se integra a partir de un porcentaje que está determinado en la ley, pero tomando como base el financiamiento para actividades ordinarias. ¿Quién es, a partir del acuerdo emitido por el INE, quién es quien se queja de ese acuerdo, específicamente de de gastos de campaña? Controvierte en el recurso de apelación 760 que fue resuelto ayer por la Sala Superior en sesión pública, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, el Partido Político Nacional, Movimiento Ciudadano. Es quien llega directamente aquí a la sala a decir: ese acuerdo referente a los gastos de campaña, yo no estoy de acuerdo. Sí, es el partido político. A partir de que el Instituto Nacional Electoral asume las atribuciones inherentes a la organización del procedimiento electoral local, entre otros acuerdos que tiene que emitir para este efecto, pues que corresponde al monto de financiamiento público para gastos de campaña, asumiendo la organización. Por lo tanto, si es un acto emitido por el Instituto Nacional, por el Consejo General en concreto, pues lo que corresponde a su impugnación es a través del recurso de apelación, del cual tiene que conocer la Sala Superior, porque se trata de la elección de gobernador, que en la distribución de competencias que está establecida en la ley, pues le corresponde a la Sala Superior. Pero Alejandro, también vaya tema, ¿no? Gastos de campaña. Pues gastos de campaña. ¿No se habla aquí o hay gastos de pre-campaña? Ahí está en este acuerdo, entre otros aspectos, si toma lo que se refiere al tope de gastos de campaña y de pre-campaña que van a llevar o que pueden realizar los candidatos independientes en su caso y los partidos políticos. Los candidatos independientes desde la fase en la cual van a recibir de los ciudadanos el apoyo público para cumplir el requisito que está establecido en la ley para poder ser registrados como tales. ¿Este acuerdo del INE comprende o abarca tanto a candidatos postulados por partidos como a independientes? Sí, abarca para estos efectos que he comentado tanto lo que corresponde a candidatos independientes como el financiamiento público, en el caso concreto que corresponde a los partidos políticos para gastos de campaña durante este procedimiento electoral extraordinario que se está llevando a cabo en Colima. Es el Movimiento Ciudadano, ¿no? El partido Movimiento Ciudadano. Sí, Movimiento Ciudadano es el partido que controvierte este acuerdo. O llega aquí a la sala a poner su queja. ¿Y qué, por qué? Concretamente, ¿qué dice? A mí no me gusta esto, no me alcanza, no quiero que así sea. ¿Qué es lo que dice? Sí, las razones que expone el partido político son en el sentido de que para el cálculo del monto del financiamiento público que corresponde a los partidos políticos se tenía que haber aplicado el porcentaje de votos que obtuvo en la elección inmediata de diputados en el estado de Colima, es decir, esta elección que se llevó a cabo el 7 de junio. Eso es. Nada más que aquí habría que explicar primero que para determinar el monto del financiamiento que corresponde a los partidos políticos por gastos o para gastos de campaña, para la obtención del voto, pues se toma en cuenta el mismo procedimiento que se lleva a cabo para el procedimiento ordinario. Me explico. Primero, para determinar el monto de financiamiento público que corresponde a los partidos políticos para gastos ordinarios anualmente, el ejercicio anual 2015, que es el que corresponde concretamente, pues se hace a partir de 2 factores. Uno es el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral correspondiente al estado de Colima, lo que se multiplica por el 65% del salario mínimo general diario vigente. Y se obtiene un monto, este monto es el que se va a distribuir
como financiamiento para actividades ordinarias entre todos los partidos políticos, con esta regla de 70-30 que está establecida en la ley, 30% de manera igualitaria para todos los partidos políticos con registro de acreditación en el caso del estado de Colima, y 70% de manera proporcional. De acuerdo, es decir, a la votación. A la fuerza electoral, que en el caso concreto corresponde al número de votos obtenidos en la elección inmediata anterior. Para la determinación de este monto de financiamiento ordinario para actividades ordinarias permanentes que corresponde a los partidos políticos en el estado de Colima en concreto, esto se hizo en el mes de enero, para el año 2015, para todo el ejercicio anual, y se tomó en cuenta, por supuesto, la votación obtenida en la elección inmediata anterior de diputados, que fue la que se llevó a cabo en el año 2012. Entonces, esta es la regla para llevar a cabo, para obtener el monto de financiamiento. A partir de ello, para el procedimiento ordinario, se hizo el cálculo que correspondía al financiamiento para gastos de campaña para los partidos políticos en este procedimiento ordinario. Y con base en el 2012. Con base en el 2012, porque así es establecido en la ley para el ejercicio 2015. Ya se lleva a cabo la asignación correspondiente para el procedimiento ordinario, y dadas las circunstancias que tenemos ahora por la elección extraordinaria que se tiene que llevar a cabo en este procedimiento electoral extraordinario que ya está en desarrollo, pues habría que calcular pues cuál es el monto que le corresponde a los partidos políticos. Claro. Tomando en cuenta o tomando como base el financiamiento, la cantidad de financiamiento para actividades ordinarias que corresponde a los partidos políticos en este ejercicio 2015. Así es de que para la elección ordinaria todo caminó bien, no hubo problema porque la ley lo marca perfectamente con relación a la votación anterior. Sí, está así establecido. Pero ahora resulta que esto es extraordinario, entonces debe tener otras características esa determinación. Pues debe tener solo las características que pudieran modificar en cuanto sea razonable y necesario las reglas que se siguen para el procedimiento ordinario. ¿Nos platicas de esto precisamente, de las modificaciones, por decirlo de alguna manera, después de estos mensajes? Por supuesto. Gracias, Alejandro. El licenciado Alejandro Olvera Acevedo, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Continuamos contigo en Consecuencia. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Bien, continuamos contigo en Consecuencia, tu programa a través de Plataforma Electoral. Al principio del programa decía yo, el licenciado Alejandro Olvera Acevedo, secretario de Estudio y Cuenta, en la ponencia del magistrado Flavio Galván, pues proyectista de este asunto, el Super RAP 770/2015, pero con la gran calidad que le caracteriza, me dice, en realidad todos en la ponencia participamos en la proyección de este Sub RAP 770. Hecha la aclaración, se vuelve al tema. Alejandro, entonces, unas características, la ley las marca para una elección ordinaria, pero aquí resulta que en Colima se va a dar una elección extraordinaria y nada menos que de gobernador. Entonces, ¿cuáles son las características en lo referente a gastos de campaña? Pues precisamente en este sentido, abordo primero lo que hizo el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General, al emitir este acuerdo. Tomó como base el monto de financiamiento ordinario que corresponde a los partidos políticos 2015, que es lo que se debe tomar. Lo normal, lo normal para determinar
el monto para actividades específicas y particularmente en cuanto corresponde a este caso para determinar el monto de gastos de campaña que corresponde a los partidos políticos. Consideró también que en la ley está establecido que cuando la elección corresponde a los depositarios del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, adicionalmente a los partidos políticos en año de elecciones, para gastos de campaña se tiene que otorgar el 50% de lo que corresponde al financiamiento para gastos ordinarios, para actividades ordinarias. Entonces, se consideró también que en la ley está establecido, en la ley de Colima, por supuesto, que cuando la elección es solo de integrantes del Congreso del Estado, el porcentaje respecto del financiamiento ordinario que se va a otorgar a los partidos políticos es del 30%. Entonces consideró el instituto que en una circunstancia similar, porque no hay una previsión para la de gobernador, toma en cuenta este criterio establecido en la ley del 30% cuando es elección de integrantes del Congreso, es una situación similar que abarca territorialmente todo el Estado, pues determinó que para este procedimiento electoral extraordinario de gobernador en el Estado de Colima, lo que se otorgaría sería el equivalente al 30% del monto que corresponde a financiamiento para gastos por actividades ordinarias permanentes, con la adecuación que era necesaria, consideró. En el procedimiento electoral ordinario, cuya jornada electoral fue el 7 de junio, pues para este procedimiento electoral, la campaña electoral duró 89 días. Conforme a la convocatoria que emitió el Congreso del Estado y el calendario que emitió también el Instituto Nacional Electoral en ejercicio de las atribuciones, pues determinó que la campaña electoral tendrá una duración de 35 días. Ahora, Entonces, para este extraordinario. Para este extraordinario. Para la anterior, para la ordinaria, fueron 89 días. 89. Y para esta, 35 días. Entonces, considerando este 30% primero del porcentaje de financiamiento para gastos ordinarios, pues consideró esto en un procedimiento electoral ordinario, normal. O sea, la base es la misma. La base es la misma, de 89 días. ¿Qué hizo? Un cálculo para dividir el monto que corresponde entre 89, ahora, multiplicarlo por 35, claro, y determinó así cuál era el monto de financiamiento público para gastos de campaña que correspondían a los partidos políticos en este procedimiento electoral extraordinario, tomando como base, insisto, el monto de financiamiento para gasto ordinario para el año 2015. Entonces, ¿dónde está el punto de Movimiento Ciudadano? ¿De qué es de lo que se duele? Movimiento Ciudadano, como decíamos, pretende que se revoque, tenía como pretensión que se revocara el acuerdo, considerando que se violaban los principios de equidad, de imparcialidad y de objetividad. Sustentaba esta pretensión en que la autoridad responsable, es decir, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, había determinado el monto de financiamiento para gastos de campaña para la elección extraordinaria, considerando el porcentaje de votación que habían recibido los partidos políticos en la elección de diputados del año 2012. Entonces, su argumento es, ya hay una elección que se llevó a cabo en este año, el 7 de junio, en 2015, hay una nueva composición en el Congreso, se recibió un porcentaje de votos distinto, entonces, dice, la autoridad responsable debió tomar como base el porcentaje que corresponde a la elección inmediata, es decir, la elección de 2015. Claro, me imagino que resultó mejor posicionado Movimiento Ciudadano en 2015, entonces pues quiere evidentemente más dinero en función del 2015, no del 2012. Del 2012. Uh-huh. Sí, entonces, esta es la situación, esos son en esencia sus argumentos, y pues a partir de todo lo que hemos comentado, pues vamos a encontrar que los argumentos, la decisión de la Sala Superior, pues fue en el sentido de que el monto del financiamiento público para gastos de campaña que corresponde a los partidos políticos para este procedimiento electoral extraordinario de gobernador en el estado de Colima se debe ajustar a las reglas para el cálculo y distribución de financiamiento de la elección ordinaria.
Sí, la base para el cálculo tiene que ser la misma. Las reglas están establecidas. O sea, la de 2015. Para lo que se llevó a cabo en la elección, en el procedimiento ordinario de 2015. Del pasado 7 de junio. Del pasado 7 de junio. Las reglas son las mismas. Hay que hacer el cálculo y distribución a partir de las reglas establecidas para el procedimiento ordinario, haciendo, como decíamos, las adecuaciones que sean necesarias y razonables en función de que estaremos en un procedimiento electoral extraordinario. ¿Qué hay que considerar? ¿Qué se consideró también? Porque primero, que no hay reglas específicas para una elección extraordinaria. Hay que seguir las reglas que están establecidas en la ley para el procedimiento ordinario. Además, ¿qué se considera? Que este procedimiento ordinario no constituye un procedimiento autónomo, independiente o desvinculado del procedimiento ordinario cuya declaración de nulidad fue emitida por la Sala Superior. Es decir, es una consecuencia de esta declaración de nulidad. Claro. Está vinculado al procedimiento ordinario de elección de gobernador que la Sala Superior, por mayoría de votos, determinó declarar su nulidad. Entonces, esta elección extraordinaria tiene que seguir las mismas reglas que se siguieron en el procedimiento ordinario, inclusive para cumplir con el principio de equidad que debe estar vigente en todos nuestros procedimientos electorales. Es decir, la reposición de este procedimiento que se anuló tiene que ser a través de este procedimiento extraordinario en el que se deben aplicar las reglas que corresponden al procedimiento ordinario al cual está vinculado. Una pregunta, pero tal vez dos. La primera, ¿quiere decir entonces que estos argumentos que tú nos estás diciendo fueron los que presentaron ayer ustedes como ponencia en el proyecto que se presentó a la magistrada y los magistrados? Esos son los argumentos que fueron aprobados y son el día de hoy ya sentencia. Desde el día de ayer de la sesión son sentencia emitida por la Sala Superior y han determinado la situación de controvertida o han resuelto esta situación controvertida que se promovió por Movimiento Ciudadano a través del recurso de apelación 770. Entonces sí hay una segunda pregunta. Quiere decir, Alejandro, y lo digo con mis palabras, sí le asiste la razón a Movimiento Ciudadano de acuerdo a la sentencia del día de ayer. No, porque Movimiento Ciudadano quería que se aplicaran para el cálculo del financiamiento ordinario de los partidos, financiamiento para gastos de campaña de los partidos políticos en este procedimiento extraordinario, el porcentaje de votos que tuvieron los partidos políticos, obviamente Movimiento Ciudadano, en la elección del 7 de junio pasado. Ajá. Entonces, la decisión fue en el sentido de que tenían que seguirse las reglas del procedimiento electoral ordinario 2014-2015 en este procedimiento electoral extraordinario 2015-2016. Es decir, la base para el cálculo del financiamiento para gastos de campaña en este procedimiento extraordinario tenía que ser, y es la misma, que sirvió para el cálculo del financiamiento para gastos de campaña de los partidos políticos en la ordinaria. Esto es la elección del 2012. Está vinculado, por así establecerlo en la ley, al porcentaje de votos que obtuvo el partido político o los partidos políticos en la elección de 2012 para integrar el Congreso del Estado. Entonces, la razón no le asiste al partido. No, determinó en la Sala Superior confirmar el acuerdo controvertido. Eso es. Entonces, la cuestión del financiamiento público queda de acuerdo a como se había establecido para la ordinaria. Para la ordinaria, en función de que el monto de financiamiento público se hace en un ejercicio anual. El ejercicio anual 2015, la base, insisto, es el cálculo del monto que corresponde como financiamiento público para gastos por actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, y a partir de eso determina todo. Se determina este monto para gastos de financiamiento público por actividades ordinarias a partir, insisto, del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral que corresponde al estado de Colima en concreto, con corte al mes de julio del año anterior,
y lo que se multiplica por el 65% del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, o en cuanto corresponde. Ahora ya no, para el siguiente no habría esta complicación de diferencia de región, y esto se divide entre los partidos políticos de manera igualitaria el 30% y de manera proporcional a su fuerza electoral el 70%. Fuerza electoral que se considera a partir del resultado de elección de diputados inmediata anterior, que cuando se hizo el cálculo para este ejercicio 2015, pues fue la elección de 2002. Esa regla es la que tiene que seguir también en el procedimiento electoral extraordinario para gobernador del estado de Colima que se está llevando a cabo en este momento. Y nos decías que son durante la elección ordinaria, o sea, la que se anuló, de campaña fueron 85 días. 89 días de campaña. 89 días. Y para esta elección extraordinaria van a ser 35 días. A partir de... ¿Se tiene la fecha, Alejandro? No recuerdo en este momento la fecha. Con precisión. Eso es. La jornada electoral será el 17 de enero. La regla es que la campaña electoral concluirá, por estar así establecido en nuestras leyes, 3 días antes de la jornada electoral. Entonces habría que hacer el ajuste correspondiente. El ajuste a 35 días. 35 días de campaña. Nada más. ¿Cómo quedan los independientes? Entonces, de acuerdo a lo que se resolvió ayer aquí en la Sala Superior. Bueno, la decisión de la Sala Superior no fue en función de los candidatos independientes, tiene que ajustarse a cómo está emitido el acuerdo, que abarca, entre otros aspectos, el tope de gastos de campaña para los candidatos, sean independientes o postulados por partido político, y lo que corresponde también a la precampaña o a las actividades que llevan a cabo los independientes para obtener su apoyo ciudadano, para poder ser inscritos como candidatos registrados por la autoridad electoral, como candidatos independientes. Ahí esta parte no fue controvertida, el acuerdo queda en sus términos. La decisión respecto de este acuerdo controvertido fue solamente en cuanto a la impugnación de Movimiento Ciudadano respecto de sus argumentos, en el sentido de que indebidamente se había considerado el porcentaje de votos que se obtuvo en la elección de 2012 y no se consideró lo que obtuvo en la elección de 7 de junio pasado de 2015. Se hizo eso en función de la ley porque, insisto, las reglas que rigen al procedimiento extraordinario son, con las adecuaciones en cuanto a temporalidad, entre otros casos, las que rigieron al procedimiento electoral ordinario del cual deriva y al cual está vinculado este procedimiento electoral extraordinario en función de la declaración de nulidad de la elección. Muy interesante, Alejandro, muy interesante, y sé que podrías platicarnos más y más acerca de este caso, pero también el tiempo de este programa es limitado y se nos ha terminado. Muchísimas gracias, Alejandro. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, y si hay una invitación posterior, con mucho gusto estaré aquí también. Y gracias por la explicación, y gracias, lo sabemos, que si te invitamos, vienes, porque eres verdaderamente, te gustan los medios de comunicación, y aparte lo dices muy bien, y aparte conoces tu tema de manera excelente. Y esta resolución, el día de ayer, la 770, el SUB-RAP 770, se dio en 25 de noviembre. Día en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No quisimos dejar pasar este día tan cercano a esa fecha y hacer mención de lo que la ONU nos está proponiendo desde 1994 en el sentido de erradicar la violencia contra la mujer. Muchas gracias, Alejandro. Gracias nuevamente. El licenciado Alejandro Olvera Acevedo, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera. Y el tema este día, gastos de campaña en la elección extraordinaria para gobernador de Colima. Extraordinaria, eso hay que subrayarlo. Y sobre todo gracias a ti que nos acompañas, que tienes la paciencia de estar con nosotros en consecuencia. Cuando haya sesión, al otro día te esperamos. Gracias, hasta la próxima, gracias a nuestro ingeniero Rodrigo Martínez. Que estés bien.